Esto es La Divina Noche de Dante Gebel. Reflexiones casi al terminar el día. Muy buenas noches, querida gente. Gracias por estar otra vez en una nueva semana aquí en el espacio de Porterix, La Divina Noche. Cuenta una antigua leyenda que en la Edad Media un hombre fue injustamente acusado de haber asesinado a una mujer. Y el autor del crimen era una persona muy influyente del reino y por eso se buscó un chivo expiatorio para encubrir al culpable. O sea que le iban a mandar los ganchos a otro. Y el hombre fue llevado a juicio sabiendo que tendría nulas posibilidades de escapar al veredicto porque lo querían condenar por el asesinato del otro, la horca, iba a la horca seguro. Entonces el juez, también complotado, se cuidó de dar el aspecto de un juicio justo, ¿no? Para que nadie sospechara. Entonces le dijo al acusado, conociendo tu fama de hombre justo y devoto del Señor, vamos a dejar en manos de Dios tu destino. Vamos a escribir en 2 papelitos separados las palabras culpable e inocente. Y tú vas a escoger. Y será la mano de Dios la que decida tu destino. Y por supuesto el juez había preparado 2 papeles con la misma leyenda. En los 2 decía culpable. La pobre víctima se dio cuenta de este sistema, que era una trampa, que no tenía escapatoria. Entonces el juez invitó al hombre a tomar uno de los papelitos doblados. El tipo agarra uno de los papelitos, se lo lleva a la boca y se lo traga. Entonces el juez, indignado, le dice, ¿pero qué hiciste? ¿Y ahora cómo vamos a saber el veredicto? Y muy sencillo, respondió el hombre. Es cuestión de leer el papel que queda y sabremos qué decía el que me tragué. Por más difícil que se nos presente una situación, nunca hay que dejar de buscar la salida ni de luchar hasta el último momento. Hay que ser creativo, ¿no? De eso quiero hablar hoy, que en los momentos de crisis, como dijo Albert Einstein, solo la imaginación es más importante que el conocimiento. Y hoy, en plena pandemia, en un momento y en un año que pensábamos que no íbamos a vivir nunca, hay que usar mucho la creatividad y la imaginación, ¿no? Ser creativo. Como decía mi vieja, que se te prenda la lamparita. Una idea que no es peligrosa, que no es riesgosa, no merece que se llame idea. Palabras de Oscar Wilde. La creatividad no es algo exclusivo del arte, porque uno piensa que creativos son los grandes artistas. No, es algo esencial en la vida cotidiana. Todos debemos ser creativos. Y la creatividad es algo mucho más universal que se puede aplicar a cualquier campo en nuestra vida. No solo ser creativos en nuestro trabajo, sino en nuestras relaciones. Ser creativos, renovarnos, reinventarnos, salir de la rutina, salir de lo previsible. Es una herramienta barata ser creativo y no hace falta comprarlo en ningún lado porque a todos nos viene de fábrica. Y la creatividad abarca todas las disciplinas. No tenés que ser un artista para ser creativo. Todos somos creativos desde nuestra niñez. Y utilizamos la creatividad en nuestro día a día y la podemos potenciar. En la charla TED, Ken Robinson la define de la siguiente forma. Él dice, la creatividad es el proceso de tener ideas originales que tengan valor. La creatividad es un proceso, ¿no? Algo que va creciendo a medida que la desarrollamos. Es la habilidad para pensar de una manera diferente. No es solo crear algo nuevo, sino crear algo con significado. Y para pensar de forma creativa necesitamos una motivación y fundamentalmente ser libres, porque el miedo a fracasar es enemigo de la creatividad. Los mejores creativos son las personas que no se conforman con la primera solución, sino que aguantan esa sensación de incomodidad hasta dar con una solución mejor. Los últimos hallazgos de la neurociencia de la creatividad desafían la idea según la cual el hemisferio derecho es más creativo y sensorial, que lo hemos hablado un par de veces acá, mientras que el otro es más realista y lógico. Y la creatividad no implica o no está circunscripta a una única región del cerebro o a solo un hemisferio cerebral. El proceso creativo se compone de muchos procesos de interacciones cognitivas, conscientes e inconscientes, y también emocionales, dependiendo, claro, de la etapa del proceso creativo y del tipo de ideas que se estén tratando de crear. Ahí es cuando las diferentes regiones del cerebro son utilizadas para manejar dichas labores. Uno de los elementos en los que se fundamenta esta capacidad es el pensamiento, se llama pensamiento lateral. En la neurociencia se estudia mucho, en la capacidad de salir de lo establecido para generar algo nuevo, fuera de la caja, como dicen los gringos. Generar opciones posibles y viables a pesar de que no se encuentren
entre las que no se dan de antemano. O sea que la creatividad es esencial para la supervivencia del ser humano, señores. La conexión entre creatividad y supervivencia no es algo nuevo, se descubrió en los años 50 estudiando por qué unos pocos pilotos de avión de combate eran mucho más exitosos que los demás. Y se descubrió a que razonaban de una manera creativa. Y fue un piloto de aviones de combate, John Boyd, que desarrolló el concepto de bucle o ODA, o sea, observa, oriéntate, decide y actúa. Un proceso que incluye el pensamiento creativo para enfrentarse y solucionar situaciones complejas. Bueno, y se llegó a la conclusión que enseñar cómo solucionar problemas de forma creativa tenía que ser parte de los entrenamientos de supervivencia. A veces tenés que ser creativo para sobrevivir. La psicoterapeuta Erika Landau, que es sobreviviente de los campos de concentración nazi, decía: la creatividad me permitió sobrevivir. Solo gracias a la creatividad logré inventar artilugios, convertirme en invisible para no llamar la atención ni ser observada por los guardias, y así salir con vida del campo de concentración donde llegué a cavar mi propia tumba 3 veces. Increíble. Ser creativo le salvó la vida, ser creativa le salvó la vida. Siempre se creyó que nacemos con unos talentos y que hay que encontrar cuál es el nuestro. Pero salvo casos excepcionales, la mayoría de las personas no nacemos con ningún talento especial del nacimiento. Al principio lo que tenemos no son talentos, sino intereses. Inclusive un Messi, cuando nació el bebé, no empezó a patear el sonajero. O sea, había un interés en él. Y si tenemos un interés en especial, le damos tiempo, dedicación y como consecuencia llegamos a ser mejores y desarrollamos ese talento, ¿no? Talento y creatividad tienen el mismo padre, la curiosidad. Bueno, o la misma madre, la curiosidad. La curiosidad es una puerta de entrada hacia la creatividad, porque te lleva directamente hacia el pensamiento creativo. El psicólogo Daniel Berlin dividió la curiosidad en 4 categorías: deseo de conocer, deseo de probar, de experimentar y deseo de sentir, ¿no? Reto de la búsqueda de algo nuevo, investigación de la incertidumbre y la complejidad. Increíble. El premio Nobel de Física, Louis de Broglie, él reconoció la importancia de la curiosidad entre las disciplinas científicas. Y él dijo: el niño es curioso porque todo lo que lo rodea lo sorprende, lo asombra. Él querría conocer y en cuanto es capaz de expresarse, hace un montón de preguntas. Así nació la ciencia moderna, que es la hija del estupor y de la curiosidad, que son 2 resortes secretos que siempre aseguran progresos incesantes, ¿no? Ray Bradbury dice: no pienses, porque pensar es enemigo de la creatividad. Es autoconsciente y cualquier cosa autoconsciente es terrible. Entonces no debes intentar hacer cosas, simplemente debes hacerla. Porque la lógica te va a llevar del punto A al B y la imaginación te va a llevar a todas partes. A esto se le atribuye al increíble Albert Einstein. Robert Sternberg, uno de los máximos expertos de inteligencia y creatividad, explica en un estudio que esta habilidad de ser creativo tiene que despertarse desde la época escolar. Pero ¿qué pasa? Que los sistemas educativos tienen la obligación de mejorar sus planes académicos. Entonces, para entrenar esta habilidad tan básica, uno o se mete en lo académico o entrena lo creativo, ¿no es cierto? ¿Quién iba a pensar que un invento tan sencillo, por ejemplo, como el alambre de púas, ¿quién no vio un alambre de púa alguna vez? Fue ideado por un estadounidense que estaba harto de los reproches de su mujer porque el perro le rompía las plantas. Entonces, se inventó lo que se llama el alambre de púa. No existía. El resultado: plantas sanas, fin del conflicto con su señora, y vendió los derechos del alambre de púa. Fíjate, bueno, eso no te lo da lo académico, eso te lo da la creatividad. ¿Qué puedo hacer para que mi mujer no esté rompiendo y para que el perro tampoco rompa las plantas? Imagínate la desilusión que vivió la francesa que en la época de los tranvías inventó el limpiaparabrisas, porque el invento no fue aceptado porque ese moderno sistema que hacía escurrir el agua de lluvia del vidrio frontal, claro, permitía mejorar la visibilidad de los conductores, pero los distraía. Se decía que la gente iba a estar así mientras manejaba.
y iba a convertir a un vehículo de locomoción en un vehículo peligroso. Decir que después Henry Ford conoció este desarrollo y lo utilizó en todos los autos, y todos los autos empezaron a salir de fábrica con este limpiaparabrisas de serie, incluso eran automáticos, a diferencia del manual que había propuesto la francesa, que nunca cobró los derechos del limpiaparabrisas, se pudo haber muerto multimillonaria. La cosa que estoy hablando es que la creatividad no tiene que ver con lo académico, tiene que ver con alguien que dice, ¿y por qué no? Porque a medida que crecemos, la capacidad creativa se va deteriorando poco a poco. Y esto lo demuestra un estudio muy importante. Se hizo un estudio de inteligencia creativa a 150 niños en edad preescolar. Y en el test, si tenía cierta puntuación en una escala determinada, podría llegar al nivel máximo de genio de capacidad creativa. El resultado es sorprendente porque el 98% de los chiquitos tuvieron notas de genio de la creatividad. Pero este test se repetía al pasar el tiempo con los mismos chicos. Entonces, 5 años después agarran los mismos chicos y solo el 32% seguían siendo genios de la creatividad. Agarran los mismos chicos a los 10 años, cuando los pibes ya tenían 13, 15 años, y el 10%, al principio eran 98, 10% tenían las capacidades creativas intactas. Tan solo el 2% de ellos llegaron a ser adultos con niveles de creatividad a nivel genio. O sea que los genios se van deteriorando. ¿Qué hace eso? El que nos obliguen a pensar dentro de la caja. Este estudio demuestra que la capacidad creativa es algo con el cual todos nacemos y que al revés de otras habilidades que mejoran con el tiempo, la capacidad creativa en concreto, se atrofia año a año si no la ejercitamos. Y la educación tiene que ver con esto. La de las escuelas, la que le brindamos en casa a nuestros hijos. La historia nos dio grandes ejemplos de creatividad y ninguno salió necesariamente de la inteligencia académica, digamos. Leonardo da Vinci, a nivel tecnológico y artístico. Charles Darwin, con la teoría de la evolución. Albert Einstein, la teoría de la relatividad. Nikola Tesla, sobre los campos electromagnéticos. Sigmund Freud y la revolución de la ciencia, de la psicología, la psiquiatría. Galileo Galilei y la astronomía. Amadeus Mozart, la música. Pablo Picasso y el cubismo en la pintura. Y así podríamos seguir con gente creativa, talentosa, inventora, que dijeron, ¿y por qué no? George Bernard Shaw dice, ves cosas y decís, ¿por qué? Pero yo sueño con cosas que todavía no son, que nunca fueron, y digo, ¿por qué no? Eso es lo maravilloso, ¿por qué no? Hay que soñar con los ¿por qué no? Por eso, amigos, yo creo que, como decía mi vieja, que hay que encender nuestras lamparitas que no consumen energía, son bajo consumo, y al contrario nos dan energía y nos hacen ser seres creativos para nuestras vidas. Pero yo estoy convencido que en los tiempos de mayor crisis, mientras que algunos lloran, otros fabrican pañuelos. La creatividad siempre tiene que ver con tiempos de crisis. Todos estos tipos que crearon algo, si uno va a sus biografías, uno estaba pasando una enfermedad gravísima, el otro lo había dejado a la mujer, el otro estaba pasando una pandemia, el otro estaba en un hospital. Todos son gente que echaron a volar la creatividad porque no les quedaba otra. Viste que cuando no hay, mis viejos decían, cuando no hay plata tenés que ser creativo. Mi papá se las arreglaba para poner alambre, atar la puerta, no había. Llamemos al carpintero, al handyman, al técnico. Era, mirá, hay que ser creativo porque esto tiene que durar. ¿Y qué sabes vos de plomería? No sé, pero hay que ser creativo porque esto tiene que durar. Y la creatividad estaba hecha a base de que no queda otra opción. O sos creativo o no tenemos otra heladera. O sea, vamos a tratar de que la heladera ande. ¿Por qué? Porque no podemos comprar otra. Y llama a un técnico, ¿estás loco con lo que te cobra? Era desarmarla y ver qué le ocurre. Cuando vos podés llamar por teléfono, vení, arreglame esto, la creatividad se te va atrofiando. En un ejemplo, eso pasa con todas las cosas, ¿no es cierto? En un mundo donde todo te lo dan masticado, donde con un interruptor o con un control remoto tenés una película a través de una plataforma digital, creo que es muy difícil que nos pongamos a pensar algo por nosotros mismos si todo ya viene pensado, digerido, masticado, engullido. Creo que tenemos que volver a la creatividad, a esas personas que éramos
cuando no había tanto dinero, cuando no había tantos recursos, cuando no había tanta electrónica, y la creatividad no era una opción, era parte de nuestra vida porque teníamos que sobrevivir. Si en los campos de concentración nazi hubo gente que por la creatividad se mantuvo respirando, ¿cómo nosotros no nos vamos a mantener respirando en medio de la pandemia, en medio de la reclusión voluntaria, en medio de todo lo que nos está sucediendo, no solo como argentinos, como digo siempre, esto es patrimonio de todo el mundo? A ser creativos, señores, a encender la lamparita, algo bueno se nos tiene que ocurrir, especialmente cuando estamos en esos momentos en que decimos, ¿y ahora para dónde me escapo? ¿De qué me disfrazo? Lo bueno es que siempre algo se nos va a ocurrir si podemos usar aquello con lo cual todos, independientemente de la clase política, de la clase social o donde hayamos nacido, tenemos desde el nacimiento, y eso es la creatividad. Que Dios te bendiga. Empezamos la semana con todo. Nosotros nos vamos a encontrar, por supuesto, mañana después de Malditos Nerds en esto que hemos dado en llamar La Divina Noche. Nos vemos. Esto fue La Divina Noche de Dante Gebel. Y mañana será otro día.